Informativo del Eje Cafetero. A las 9 de la mañana, 7 minutos. Nuestro invitado a esta hora de la mañana es el escritor e historiador, exconcejal de Dos Quebradas, Julián Chica Cardona. Julián, muy buenos días. Vamos a continuar con ese tema tan apasionante, la historia del agua en Dos Quebradas. Muy buenos días, Germán, a todos nuestros escuchas y televidentes. En la sesión anterior, sí, habíamos hecho una apertura y como un abrebocas para el tema de la historia del agua, como quiera que el mismo nombre de la ciudad involucra esta condición, este atributo que tiene esta ciudad Cuenca. En algunos conversatorios me ha preguntado sobre el origen de la palabra, y este es un término alfanumérico que compromete dos sustantivos, de modo que es una palabra propia, es un nombre propio, compuesto, y como lo señala nuestro escudo, elaborado por el maestro Guillermo Alzate Fernández, donde aparece la D mayúscula y la Q mayúscula entrelazadas. Esa sería la forma correcta de escribirla, con dos mayúsculas, dos quebradas y separado. ¿Es por qué? Porque ya en el valle, realmente aquí en el valle primitivo, lacustre, sobre el cual se asienta el casco urbano, hay una conjunción de dos cuerpos de agua, que son la quebrada Agua Azul y la quebrada La Chillona, que cuando se unen desaparecen. Como cuerpos de agua desaparecen y como nombre desaparece. Ahí, a partir de ese momento, ellas se convierten en el punto de inicio de la quebrada Dos Quebradas, porque en términos sencillos, la quebrada Dos Quebradas no tiene un nacimiento, sino que viene de dos brazos, que son esos dos cuerpos de agua que menciono. Y también se trata de insinuar que, como en su conjunto hay 32 quebradas de categoría 3 y 4, esa clasificación pues está de acuerdo a los volúmenes de agua, a una serie de factores que técnicamente se tienen en cuenta, y esos 32 pues confluyen, vierten a esa quebrada receptora, que es la quebrada Dos Quebradas, y le da nombre a nuestra ciudad. En el campo de los acueductos encontramos que la zona fue de muy fácil ocupación en el momento de empezar a conformarse los asentamientos, porque el líquido vital se podía adquirir a pocos metros, a poca distancia de donde estaban las calles y donde estaban las viviendas. De 1898, cuando hablábamos en la sesión anterior de los colonos que empezaron a llegar en 1860 a ocupar las laderas, de 1898 está el dato de la finca El Paisaje, que compró el padre de Lorencita Villegas, donde ella nació, precisamente al frente del Hotel Tangara. Ahí está todavía los cimientos de la antigua casa donde nació Lorencita Villegas. Ya no era de la cima. En el piedemonte de la cima. Y aún se conservan una canaleta construida en concreto por gravedad, de donde se obtenía el agua para la vivienda. Ella llegaba a una alberca y ahí el agua mantenía día y noche, pues derramando ahí en la zona un agua a cielo abierto. Esta es como ya una mejora que se le realiza a esos acueductos artesanales que venían en canaletas de guadua. Le quitaban los cañutos y entonces se convertían en canaletas. Ya para 1926 se conoce la finca La Leticia, cuando esa es escogida para construir el Colegio Cristo Rey. Esa finca es digamos como una casa campestre, es una agrovilla que tiene jardines, que tiene huertas, y de ahí aparece en la escritura que hay un canal, una zanja, digamos, un zanjón de conducción de agua
tomada de la Quebrada de la Soledad. Es un zanjón de casi 1 kilómetro tomado de la Quebrada de la Soledad, cuando toda esa zona pues era bosque. Ya en el 26, cuando se tiene la referencia, pues es porque existe con décadas anteriores Tiberio Izaza, que tiene su ladrillera al frente de donde ahora está el templo de la capilla, o la capilla que hay, que le da nombre al barrio. Él construye, digamos que es el primer acueducto, está en atanores de barro, tubería que él mismo fabricaba ahí en su taller o en su fábrica artesanal, donde se producían las tejas, los ladrillos y los atanores o tubos de barro. En esos tubos de barro fue como se construyeron los alcantarillados, las acometidas domésticas de los alcantarillados, las aguas servidas del proyecto de Jaime de Giraldo. No solo en Santa Teresita, Los Naranjos, sino que hasta allá la década del 80 todavía vemos en la reconstrucción de viviendas en Campestre A que venía la conducción en tubería de barro. Esa tubería son atanores que datan de esa época de los años 20. Eso era como tubería de 4 pulgadas. ¿cierto? Exacto, de 4 pulgadas y que ya muy avanzado el tiempo todavía se utilizaban para eliminar las aguas servidas de las cocheras, de los lugares donde se criaban los cerdos en las fincas. Es cuando ya entra la tubería metálica, luego es desplazada por la tubería de Ternit, posteriormente aparecen las tuberías de PVC, plásticas y las mangueras. De modo que los materiales que existían en esos tiempos eran esos. Entonces en 1926 se conoce el primer acueducto construido ya con ciertos condiciones o factores de tecnificación en cuanto a que el agua se condujera por gravedad, que tuvieran algunas trampas de basuras y trinchos donde se contuviera todos los materiales de arrastre en los momentos de lluvia. Pero ya más avanzado, que en la década del 40, cuando hay ya la necesidad concreta de acueductos en la Capilla, en San Diego, en San Fernando, en Otún, en Balso, entonces ya se crea una alternativa de trabajo colectivo, el trabajo del convite, el trabajo de la mano prestada, y en eso hasta avanzada la década del 80 y el 90 vimos muchos ejercicios en los barrios posteriores, cuando era una fiesta los domingos, era una fiesta de todos los miembros de la familia de una comunidad de 100, 200 o más personas, en su éxodo, en su peregrinación hacia el nacimiento, al reconocimiento de la ruta que iba a tomar esa agua que iba a llegar a las viviendas de cada una de las familias. Entonces en la década del 40, finalizando, con la presencia de la fábrica de comestibles La Rosa, es cuando se construye realmente el primer acueducto con todas las especificaciones técnicas que existían en ese momento. La fábrica La Rosa, al hacer las evaluaciones del caso, para 1948 contrata a un ingeniero, recorren la zona en los lugares donde por gravedad y por la calidad del agua sirviera para su industria alimenticia, y organizan una toma en la quebrada La Esmeralda, arriba de donde está el barrio Pablo VI, Girasol. Blanco. Exacto. Entonces ahí en esta zona se organiza la toma del acueducto. Más o menos son unos 2,5 kilómetros de tubería metálica que llega a resolver el suministro del vital líquido para la fábrica de comestibles La Rosa. Con esto queda pues ya resuelta esa parte fundamental para una fábrica de productos alimenticios. Y ya en las instalaciones pues se encargan de hacer todo el resto de
de tareas de filtros, de purificación, etcétera, que aún se pueden apreciar en el lugar, en la zona occidental de esta importante empresa. Ese acueducto fue el que vino a salvar el proceso de construcción del colegio Salesianos, porque Salesianos, pues cuando vinieron a este proyecto, compró una finca que era propiedad de una señora Velázquez Urdinola, esposa de Giovanni Di Citi, y el acueducto allá también era en Canaletas de Guadua. Estamos hablando del 60. Ellos hacen un contacto con los directivos de La Rosa y les plantean la posibilidad de que pueden hacer un intercambio. El padre Ávila Cerrato les propone a ellos que, como para esa época los índices académicos y de alfabetismo que existían en Colombia eran relativamente bajos, y la fábrica La Rosa tenía estudiantes que ya estaban por fuera de las posibilidades de asistir a una escuela de primaria, les ofrecieron la posibilidad de generar ahí un nocturno. Fue el primer experimento de nocturno en un colegio privado, una cosa bien interesante, digna de estudiar, y ahí los obreros y las operarias también de La Rosa tuvieron la oportunidad de conocer las primeras letras en este colegio a nivel nocturno, y este intercambio fue a cambio de agua, obviamente. Les permitió la empresa una acometida de agua, porque la canaleta de Guadua que ellos tenían ahí en la época de la finca, del consumo doméstico, pues ya no cubría la demanda para una población de un número significativo de estudiantes, y con eso se resolvió. Apoyó también la necesidad de agua de Paños Omnes, que llegó un año después. Y recuerdo que en la década del 80, desde la década de mediados del 70 al 80, cuando se construyó el barrio Los Molinos, también el acueducto de La Rosa les ayudó, les permitió una acometida mientras se resolvía esa crisis tan seria que tuvo esta ciudad en la década del 80. Recordemos esos paros tan grandes que hubo aquí, promovidos por los pobladores de Santa Isabel y de los campestres, que curiosamente pues el campestre ve en ese programa que hizo el gobierno nacional, la mayoría de los adjudicatarios eran del M-19. Sí. Y entonces era gente con una capacidad organizativa muy, muy robusta, y se generaron aquí unos paros cívicos serios por el tema del agua, que tocaron a las puertas del Palacio Presidencial, porque finalizando la década del 80 vino Alfonso López Pumarejo, Mikkelsen, a instalar una red de acueducto que pues la multitud pudo conocer ahí en donde está ahora el puente elevado, la de ingreso a Campestre A. Esos son los primeros intentos para resolver una carencia, una deficiencia que tenía el municipio en ese momento, porque de la necesidad social que había para crear el municipio, se pegaron una cantidad de problemáticas y de deficiencias que la cabecera no había estado en condiciones de resolver. Así las cosas, y viendo todo el componente de solidaridad que esto convoca, el componente de organizacional que esto genera también, la necesidad de un acueducto cuando hay 200, 300 familias ya asentadas en un lugar específico, y ven que el problema del acarreo del agua es muy complicado y que es una necesidad básica fundamental. Entonces surgen los liderazgos improvisados, liderazgos que surgen de la necesidad propiamente dicha, como se menciona, y así pudimos conocer para la década del 60, décadas del 60 y del 70, alrededor de 60, 70 sitios donde había personas con conocimientos de fontanería, y ese conocimiento fue surgiendo del ensayo-error.
resultado del ensayo-error, de entender que las condiciones de agua requieren también respiración, que las tomas de agua requieren trampas para el material de arrastre que los cuerpos de agua, las quebradas y los arroyos producen, que requieren purificación. Y ya para la década del 60, en concreto, cuando son reconocidas las primeras juntas de acción comunal, aprovechando la ley 19 que permite la posibilidad de que las comunidades se organicen y asuman por sí mismas la solución de sus problemas con el apoyo del Estado, entonces se abre la posibilidad de la conformación de las juntas de acción comunal. Primero fueron por escritura pública, luego por personería jurídica, de modo que para el 1 de junio de 1961 es reconocida la primera junta de acción comunal en Dos Quebradas, cuyo presidente fue Jaime Giraldo García. Entonces veíamos que era un empresario interesado en organizar a la comunidad, sabedor del hecho de que el apoyo comunitario permitiría unos niveles de desarrollo más eficientes o más rápidos, si se pudiera llamar, porque generarían también condiciones de pertenencia de los ciudadanos para cuidar las cosas que les había generado tanto esfuerzo. Y esto es lo que vemos nosotros en las generaciones anteriores, es que el esfuerzo, la dedicación, la tribulación que es llegar a generar una comunidad donde no están las condiciones dadas, donde hay que construir el camino, construir un puente, construir el acueducto, además de construir la vivienda, además de construir un templo, que era una exigencia en esa época. Entonces es una carga que marca esas generaciones a cómo fueron transformando el territorio. Este asunto entonces del agua nos pone en una perspectiva diferente con respecto a los demás municipios, con la misma cabecera, Santa Rosa de Cabal, que para la construcción del acueducto pues contaba con empresarios importantes que aportaban sus recursos humanos, con sus trabajadores, recursos económicos, los contactos que tenían a nivel nacional, y se lograban soluciones de impacto, soluciones grandes. En este caso de cada uno de los barrios nos muestra cómo el mapa social del municipio, hay tantas diferencias en cada una de las comunidades. Cada líder tiene una historia propia. Cada familia en cada comunidad prepondera la cercanía que tiene con esa forma de transformar su comunidad, y por lo regular no tiene una imagen completa del casco urbano, una imagen completa de ciudad. Entonces para el 60, cuando está la primera junta de acción comunal, Dos Quebradas da un plus. El año anterior ya había sido reconocido como corregimiento especial de Santa Rosa de Cabal, pero con una variante, y es que al ser reconocido como corregimiento especial ya empieza a tener apoyo a nivel departamental de manera directa. De manera directa, el departamento, al crear una junta de fomento es para encargarse de la salubridad pública, de los temas de caminos, ante todo del agua, que era un aspecto vital en ese momento. Entonces estos dos aspectos le abren puertas a nivel nacional, puertas a nivel del departamento, porque por la cabecera no se había logrado esa clase de apoyos. De ahí que detrás de esta Junta de Acción Comunal aparece una segunda Junta de Acción Comunal reconocida, que el 2 de junio de ese mismo año, o sea, el día siguiente, que es la Junta de Lotún.
ahí vemos entonces una, una competencia, llamémoslo, no una rivalidad, sino una competencia sana entre los pobladores de Otún y los pobladores de La Capilla, que ya organizados con Junta de Acción Comunal se convierten en los dos extremos del casco urbano futuro, se convierten en dos centros poblados que jalonan la solución de sus problemáticas, tanto a la cabecera, que es Santa Rosa de Cabal, como a un aliado natural que fue la alcaldía de Pereira. Esto va sumando, nuevas experiencias con nuevas juntas de acción comunal, al punto que para 1970 ya hay 20 juntas de acción comunal conformadas. Todas son rurales, pero la mayoría están en el casco urbano, y esas, por tener una mayor densidad de población, generan más demanda, generan más presencia de del requerimiento de esa clase de soluciones. Esto es lo que encontramos entonces en los documentos, en los archivos. Encontramos nosotros cómo Tiberio Izaza es uno de los iniciadores de un acueducto que resuelve inicialmente las necesidades del naciente centro poblado de La Capilla, y en conducciones de tubos de barro de 8 pulgadas. Luego viene Emporis, cuando aparece ya el reconocimiento de la corregimiento especial, viene Emporis, y pues medianamente atiende esa solicitud del agua en un centro poblado enorme, en crecimiento a una velocidad algebraica, de modo que con estas condiciones el Estado vino a tener un apoyo muy importante en la contribución comunitaria, en cómo cada uno de los habitantes en todos los barrios, vamos a escuchar historias, porque ya tenemos contacto con varios de los protagonistas en estos lugares que van a estar aquí con nosotros. Nos van a contar cómo desde la niñez tuvieron la oportunidad de participar en estas gestas, digamos, comunitarias, en estos convites, y nos muestran cómo uno sí es artífice de la transformación de su entorno. Eso nos lleva a un mapa actual que tiene la ciudad, que hay agua comunitaria, que hay acueductos comunitarios funcionando, todos obviamente aleccionados y preparados para que esa agua siempre sea del consumo humano, que sea potable. Entonces, esa es una historia que suma muchas microhistorias de las veredas y de los barrios a las que entra el Estado a atender con los esfuerzos de cada uno de los lugares, hasta el momento en que ya aquí se presenta un caso muy típico, digamos, muy propio de los emprendimientos, que es el ejercicio que emprende Acuaseo, ya con una empresa que viene a competir con el Estado en cuanto al suministro de una atención, de un servicio tan fundamental como este, que es el del agua. Hoy en Dos Quebradas tenemos la empresa de Serviciudad, tenemos Acuaseo y los acueductos comunitarios. Y acueductos comunitarios. Y el agua que viene pues también de Pereira, de la planta Villa Santana. Y acueductos rurales. Hay algunos que no son comunitarios. Que son individuales. Que son de familias. El del Serviciudad tiene dos conducciones, las 1 y 2 conducciones de agua de Santa Rosa de Cabal. Con eso inició hasta la década del 90, cuando la administración municipal y departamental, con la asamblea departamental en la que
recuerdo que jalonaba Hugo Armando Arango, jalonó un proceso también hasta que se consolidó un convenio de economía mixta con empresa de acueducto de Pereira, y entonces esa vino a satisfacer ya completo la demanda del acueducto para construcción en altura a partir de finales de la década del 90. Eso ha generado también un boom de construcción, lo cual hay que mirar con lupa, hay que mirar con atención, porque pues el crecimiento de las ciudades no se detiene. Y este impulso, esta demanda de nueva vivienda, este crecimiento de la población y el éxodo que se está produciendo notorio desde el centro del país hacia la zona del eje cafetero, va a generar una presión también importante sobre la demanda de este recurso, que es un recurso no renovable, es un recurso que hay que mirar con atención, como lo decía ahora, y desde las oficinas de planeación trazar una ruta en los planes de ordenamiento territorial que garantice un equilibrio en el consumo de este líquido vital, que no nos aboque a esas alertas tempranas que vivió la capital de la República hace poco, cuando 10, 12 millones de habitantes se quedan sin el vital líquido. Se convierte en una bomba de tiempo, algo muy, muy serio, muy delicado. De ahí las cosas, habría que también señalar algo que nos faltaba mencionar, Germán, y es en lo relacionado con el agua subterránea. De no darse la existencia de las aguas subterráneas, que son aguas también para el consumo. Los estudios dicen que tienen algunos componentes ferrosos, pues, que hay que prestar atención, pero si no hubiera sido así, la fábrica de Postobón no hubiera podido llegar a instalarse en donde se encuentra ahora, que es de la década del 80, donde los pozos profundos permitieron resolver esa demanda del vital líquido. Pozos profundos que tiene también la fábrica de comestibles La Rosa, que tiene la fábrica de Omnes, porque pues para los procesos textiles también se requiere muchas cantidades de agua. Pero lo interesante aquí es que el poblamiento o el asentamiento en Santa Mónica, El Hogar, La Pradera y las fincas que existían en esta zona para la década del 70, es que tanto Santa Mónica como La Pradera mostraban un nivel freático muy alto. Es decir, los niveles del agua subterránea estaban a 1,5 metros. Llegamos a tener niveles freáticos de 60 centímetros en la zona de Frailes, sí, en el Santiago Londoño. Exacto, en Frailes también. Eso permitió resolver la demanda del agua, y todavía ahora hay pozos en funcionamiento en la zona de Frailes. En la casa de don Eudoro Echeverry, recuerdo un cafetero muy reconocido de aquí de la zona, que fue miembro de la junta del subcomité de cafeteros en el municipio, ya fallecido don Eudoro. Allá hay un pozo, existe un pozo, está en funcionamiento, y en Santa Mónica todavía hay pozos. Eso es sumamente interesante porque pues muestra un potencial, como lo planteó en un estudio Hidrosan 7 Limitada. Ese estudio establece que el agua subterránea del municipio industrial puede tener suministro del vital líquido para 100 años más. Y esas aguas permitieron resolver la demanda del agua en Santa Mónica y en La Pradera a partir de la década de finales del 70 y 80. Entonces estas cosas también hay que tenerlas en cuenta, tenerlas presentes, que estos barrios pues tienen sus acueductos, pero sin embargo tienen sus reservas, sus reservorios de agua, que son como pocas ciudades, diría yo, que en Sudamérica tienen estos atributos tan interesantes de nuestra geología, pero que también deben ser
tenidos en cuenta en los estudios, en las evaluaciones, en mirar las capacidades de portantes del suelo para la construcción en altura, porque el agua atraviesa esta ciudad, la atraviesa al punto que para la década del 50, en 1950, toda la ladera norte se convirtió en el respaldo de la acequia de alrededor de 9 kilómetros. Esa acequia todavía está, la construcción todavía se puede apreciar ahí, ya no está en funcionamiento, pero era la que conducía un importante volumen de agua del río Tun para alimentar la microcentral hidroeléctrica Dos Quebradas, que así se llama, que pertenecía al municipio de Pereira. Las instalaciones están aún. Y esta obra, inaugurada en 1958, es una intervención de obra civil que, como lo decía, atraviesa toda la ladera norte visto desde Pereira es la ladera norte, para Dos Quebradas es la ladera sur, o es la ribera derecha del río Otún, que nos ha traído pues los sinsabores ya conocidos en la Esneda, en el barrio Risaralda, por las filtraciones que ya posee, por la falta de mantenimiento, y el tema acá del agua debería tener una especial atención precisamente por esas características. Con eso encontramos que la fase introductoria del tema de la historia del agua, Germán, ya le abre el espacio a las entrevistas que vamos a tener a partir de entonces con Omar López Avendaño, que fue presidente de la Asociación Municipal de Acueductos Comunitarios. Y obrero del municipio. Obrero del municipio, un líder también, que es el fundador del barrio Guayacanes, también fontanero y trabajador de acueductos comunitarios, alguien con un bagaje bien importante, que nos va a participar de su experiencia y que, siendo la Asociación Municipal de Acueductos Comunitarios una organización de segundo nivel, constituyó también una experiencia significativa a nivel nacional que les ameritó premios bien importantes que él nos va a compartir. También vamos a tener en este programa al profesor Guillermo Arredondo, que fue anterior fue compañero de Ovidio Montoya también en la conformación de la Asociación Municipal de Acueductos Comunitarios, y pues también nos va a compartir su experiencia. Él estuvo de la mano de Ovidio Montoya, un personaje muy organizado, un personaje que llevó a otro nivel la presencia de la labor comunitaria del agua, que en su momento se consideraba que era potestativa del Estado, era potestativa de los ingenieros del acueducto, y pues ellos tuvieron que atravesar también diferentes fricciones y momentos de conflicto para llevar a esta organización al nivel de ser tenidas en cuenta por la Universidad Tecnológica, con la puesta en marcha y la dotación de un acueducto, un laboratorio de potabilización, de estudio del agua para todos los más de 50 acueductos comunitarios que existían aquí para la década del 90 y comienzos del año 2000. También vamos a tener a Heider Pulgarín, líder del acueducto de San Diego, y no solo líder, pues es iniciador, como nacido en el barrio y como una persona que ha participado desde el punto de vista organizacional
con este tema del acueducto, pues nos va a compartir esta clase de experiencias, y tenemos ya pendiente conversaciones también con alrededor de 5 o 10 personas que han estado presentes en este ejercicio, con los encargados del acueducto de la Capilla, que es uno de los primeros, con los acueductos de los barrios del Oriente, con los acueductos de Frailes, con los de Playa Rica, los de la Badea, que cada uno tiene una microhistoria que necesitamos conectar. Vamos a conectarlas para que también la administración municipal ponga sus ojos en ese hecho, que ellos están cumpliendo con una labor que es un deber del Estado, es una obligación constitucional del Estado, y sería la oportunidad para hacer causa común y trabajar en la misma dirección, en el mismo provecho. Al escritor e historiador de acá de Dos Quebradas, Julián Chica Cardona. Julián, muchas gracias por esta historia de lo que ha sido el agua en Dos Quebradas, el acueducto de Dos Quebradas, toda una historia que usted tiene muy clara, que tiene muy en la cabeza. Son las 9 de la mañana, 43 minutos, vamos al espacio comercial y ya regresamos con los deportes, con Regioned Noticias y lo que sucedió un día como hoy. Antes, Germán,